¿Cómo se transmite? En un comunicado Salud Pública detalla que en los casos iniciales, la infección se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. En África se han descrito infecciones humanas resultantes de la manipulación de monos, ratas gigantes de Gambia o ardillas infectadas. Se considera que los roedores son el principal depósito del virus. Un posible factor de riesgo es la inadecuada cocción de la carne de animales infectados. Salud Pública explica que la transmisión secundaria o de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión. La transmisión se produce, recuerda la Organización Mundial de la Salud, OMS, principalmente por partículas respiratorias expulsadas por un ser infectado, generalmente tras prolongados contactos cara a cara con el paciente, lo que expone a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección. Síntomas y periodo de invasión dura entre los días 1 y 5 días y se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, adenopatía, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, mialgias, dolores musculares y astenia intensa, falta de energía. El periodo de aparición de la erupción cutánea es entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre, por lo general aparece primero en el rostro y luego se extiende al resto del cuerpo. Mortalidad. La tasa de letalidad ha variado mucho en las distintas epidemias, pero ha sido inferior al 10% en los eventos documentados. La mayoría de las defunciones se producen en los niños pequeños y, en general, los grupos de edad más jóvenes parecen ser más susceptibles a la viruela símica. De acuerdo a lo planteado por Salud Pública. ¿Cómo prevenir el contagio? Salud Pública, en su alerta preventiva ofrece los siguientes consejos. 1. Evite el contacto con animales que puedan albergar el virus, incluyendo animales que estén enfermos o que hayan sido encontrados muertos. 2. Evite el contacto con cualquier material, como ropa de cama, que haya estado en contacto con un animal enfermo. 3. Aislar los pacientes infectados de otros que podrían estar en riesgo de infección. 4. Practicar una buena higiene de manos después del contacto con animales o humanos infectados. 5. Lavarse las manos con agua y jabón o usar un desinfectante para manos a base de alcohol.